Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vamos hoy a seguir las clases de estructura y función celular 2020, aquí desde casa, en pandemia. Y hoy vamos a conversar la lección 10 de biomoléculas, donde vamos a ver en unas semanas ácido nucleico, azúcares, lípidos y proteínas con el concepto de monómeros a polímeros. Y eso es lo que me gustaría empezar a discutir con ustedes hoy. ¿Qué les trae a su mente esta idea de monómeros a polímeros? ¿Qué me pueden decir qué es un monómero? O lo contrario, si me pueden decir lo que es un polímero. Monómeros no son como las partículas como sueltas, solitas, y polímero como juntas. Claro, es una buena idea inicial, gracias por compartirlo, y en eso es lo que vamos a hablar respecto a las macromoléculas. Partamos ya, a ver si acaso podemos llegar a esa idea. Juntos están entrando todos ahora, de monómeros a polímeros. Vamos a pasar durante esta semana estudiando proteína, ácido nucleico, monosacárido y fosfolípidos. Yo sé que ustedes esto ya lo han visto antes y también con Mario deben haber avanzado algo en nucleótidos, pero quiero referirme a todas estas moléculas como un conjunto de biomoléculas que son las importantes para el desarrollo de la vida. ¿Para el desarrollo de qué vida? ¿De la vida humana? De toda la vida basada en carbono, ¿no? Ok, La biosfera. perfecto, de toda la biosfera, de toda la vida basada en carbono, y por analogía, si es que existe vida extraterrestre, nosotros vamos a pensar que es parecido a esto, ¿o no? Claro, o podría ser por boro también. Podría ser por otro elemento, pero en realidad la formación de los monómeros a polímeros y las relaciones energéticas que establecen eso van a ser símiles. Si hablamos que el monómero es un aminoácido, ¿cuál será su polímero? Proteína. Y si el monómero es nucleótido, el polímero, Ácido, bueno, ya puede ser ADN o ARN. muy bien. ¿Y el monosacárido, si es monómero, el polímero? Carbohidrato. Carbohidrato. Hidrato de carbono, azúcar o un polisacárido. ¿Y si el monómero es un fosfolípido? Membrana. La membrana. ¿Y existen estos combinados? ¿Existen nucleótidos azucarados? Los nucleótidos tienen azúcar, po. Claro, el DNA y el RNA tienen azúcar, es más, ¿cierto? El nucleótido tiene un azúcar inserto dentro de su concepto monomérico, ¿lo ves? Ya, ¿existen las proteínas con azúcares? Sí, también. La glicosilación de proteínas es una de las principales formas de modificación posttraduccional. Los lípidos contienen... Pero no, de la buena sazón de Doña Liz. Se recuperó y le Ah. para el consumo. Aurora, apaga la tele, por favor. Pude ponerle una inyección a Susi, la pequeña roedor. Perdón, es que estaba muy bueno el capítulo de la teleserie. Bueno, me desconcentré. ¿Los lípidos pueden tener azúcares? ¿O tener alguna asociación con aminoácidos? Sí. Sí, Ya, entonces existen todas las combinaciones posibles, entonces los vamos a ver cada uno por separado y luego las combinaciones posibles. Ahora, para que un monómero pase a ser un polímero, ¿qué requiere intrínsecamente? Un enlace. Un enlace, energía para enlace. Es un enlace que es típico de la producción. ¿Cómo se llama el enlace que forma el polipéptido a partir de aminoácidos? Peptídico. ¿Es simple, doble o triple? Simple. Simple. No. Oh, no sé. Entonces vamos, súbale un poco. Doble. Tampoco. Triple. No. Está entre simple y doble. En realidad es un enlace resonante llamado enlace peptídico. No tiene movimiento libre en un plano, no tiene movimiento libre en un eje, sino que es un plano. Se llama plano peptídico. También lo vamos a ver en proteína.
¿Cómo es el enlace entre nucleótidos para formar la cadena de ácido nucleico? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Es un fosfodiéster. ¿Simple o doble? Simple. Simple. Entonces se dobla. ¿Gira? Sí. Claro, y entonces es capaz de el giro producir hélices o sábanas, que también lo vamos a ver específicamente. ¿Cómo se llama el enlace que mantiene al polisacárido? Glucosídico. El glucosídico, Sí, ¿sí? glucosídico. Muy bien, y ustedes se podrán darse cuenta que son enlaces simples, por lo tanto pueden girar uno sobre otro. Además, pueden establecerse cúmulos de polisacáridos, Almidón. como el almidón, la forma de guardar azúcares de los vegetales, de algunos vegetales, de los cereales sobre todo. Y las células humanas, ¿cómo guardan los azúcares? Como glucógeno. Como glucógeno, que también es un polímero de monosacáridos, ¿cierto? Ok. ¿Y qué enlaces mantienen el polímero de membrana? Profesor, disculpe, pero ¿o que no es un polímero? ¿O que no hay enlace entre las unidades de lípidos? O sea, se asocian fuerzas Serían intermoleculares, fuerza, pero serían no como, fuerza hidrofóbica, como ¿no? tal. Perfecto, se asocian por un tipo de fuerza no enlazante y hidro, em, por fuerza de dispersión o de Van der Waals, ¿cierto? Profesor, disculpe, es que tenía una duda, entonces no se considera polímero o si se considera polímero así como la asociación entre estas unidades como de lípidos. Em, vamos a considerarlo en este discurso como un polímero. Ahora, los polímeros requieren enlace, sí. Ahora, las fuerzas enlazantes pueden ser de distintos orígenes y hay otros tipos de fuerzas no enlazantes que son críticas para los fosfolípidos. Preferiría dejarlo, Diego, no ser tajante en estos momentos y decir que sí, que esto es lo que vamos a considerar como el polímero de los fosfolípidos sin necesidad de que haya una fuerza, un enlace propiamente tal, pero hay fuerzas enlazantes. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, profesor. No, gracias. Ya. Partamos. Vamos a hablar de hidratos de carbono. ¿Qué significa hidratos de carbono? ¿A alguien le suena? ¿Cuál será la fórmula molecular de un hidrato de carbono? Carbono e hidrógeno. ¿Son pentosas o hexosas, como su monosacárido? Carbono e hidrógeno. Pero eso es como un hidrocarburo. No, pues tiene carbono, o sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ah, por ahí sí, no me- puede faltar el oxígeno, porque si no son cadenas alifáticas como los alcanos, que no tienen ningún oxígeno. Por ejemplo, el alcano es polar. Compañero, ¿cuándo una molécula es polar? Cuando tiene diferencia de En su carga. momento, o sea, su unión Cuando tiene momento en distintos. dipolar, cuando tiene diferencia de carga, ¿y eso se da por qué? Por la geometría y por la, ¿cómo se llama esto? Por la fuerza, no, por la electronegatividad de las moléculas que lo... Por la disparidad en términos de electronegatividad de los enlaces intramoleculares, ¿cierto? Y además la geometría sirve para levantar, lo que decía Carla, el momento dipolar, y eso le da la característica polar. Piensen en una cadena alifática de puros carbonos con hidrógeno. ¿Eso es polar? No, No, tendría que ser apolar. No, para nada. Las cadenas alifáticas son totalmente apolares. Entonces ahora piensen en una gran cadena de carbonos con hidrógeno, carbonos con hidrógeno, carbonos con hidrógeno, y hay un oxígeno en una esquina. ¿Qué les parece? Ya se vuelve polar totalmente. Se vuelve polar. Por eso es muy importante que el concepto molecular de los hidratos de carbono es CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Tenemos hidratos de carbono simples y complejos, que serían los polisacáridos llamados polímeros, los monosacáridos y los disacáridos. Los disacáridos son los que casi encontramos siempre en la naturaleza, como la lactosa, derivado de los lácteos, la maltosa del miel y cebada y la sacarosa de las frutas y verduras. La lactosa, fructosa y glucosa nosotros ya la vimos en la clase anterior.
también derivados lácteos, fruta y verdura, pero estos son monosacáridos. Y los polisacáridos, estos polímeros grandes que sirven para que los vegetales guarden el azúcar como en el almidón, el glucógeno en los animales y la fibra en las verduras y en vegetales. Nosotros, los seres humanos, podemos comer almidón. Podemos comerlo, pero no lo digerimos. El almidón sí lo digerimos porque Sí, con las papas. está la saliva, la enzima del almidón. Muy bien, Carla. Dos tipos de enzima, llamada amilasa. Adivinen lo que hace la amilasa. Vuelve como el almidón en partículas pequeñas como glucosa. Muy bien. Y está la amilasa salival, por supuesto, y la amilasa pancreática, que funcionan a pH distintos, específicamente, ¿cierto? Sí, sí. Sí, usted dice que libera glucosa, usted entonces me está diciendo que el almidón produce un sabor dulce. No, o sea, no es como que la libere, sino que como rompe los enlaces y vuelve glucosa, pero no es como que sepa dulce. Bueno, hagan un experimento, un trocito de pan en la lengua, déjenlo ahí un rato. Va a ser dulce. ¿En serio? ¿Qué pro? Probémoslo. Glucógeno está en las carnes, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos obtener el azúcar de estos polímeros? Del glucógeno, por ejemplo. Tendríamos que también romper los enlaces, pero creo que no está en la saliva eso, no sé dónde está. Lo van a ver en metabolismo, ¿no? No está en la saliva. En El el proceso, hígado. claro, el proceso se llama glucogenólisis. ¿Les suena? Sí, sí me Sí, sí. suena. ¿Y cómo se llama el proceso contrario a la glucogenólisis? Glucogénesis. Glucogénesis. Perfecto. Muy bien. Lo vamos a ver en metabolismo, eso es el tercer módulo. O sea, lo van a ver en metabolismo con unos profesores donde vamos a ver cómo las moléculas de azúcar van a producir energía, que no es el tema que nos toca ahora, sino que queremos saber simplemente qué es un carbohidrato. ¿Les suena? ¿Qué dijimos que era un carbohidrato? ¿Cuál era la fórmula molecular general? Es Hidrógeno y CHIO. oxígeno. CHO, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto es un carbohidrato? Sí, ¿Y esto? también. También. No, porque tiene un grupo así también. Es que veo como que tiene un grupo funcional, ¿o no? Da igual. O sea, todo va a tener grupos funcionales de aquí en adelante, pues querida. Si eso es Ah, ya. lo que vimos. Alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres, eso lo vamos a encontrar en moléculas. Si cumplen esta característica, es un carbohidrato. Vamos a seguir indagando en este tema. Vamos a estudiar carbohidratos. Pero, por ejemplo, ¿este es un carbohidrato? No, porque tiene nitrógeno. Muy Es bien. un aminoácido, perdón. Muy bien, es un aminoácido. Espérate que se me fue adelante. Es un aminoácido, básicamente también tiene grupos funcionales, pero también tiene nitrógeno y este corresponde a otro monómero que es el aminoácido, ¿ya? Entonces, un carbohidrato va a ser un monómero y le vamos a llamar monosacárido, ¿sí? La unión de dos monosacáridos da el disacárido, que es como se encuentran los azúcares generalmente en las frutas y donde nosotros comemos. El enlace llamado glucosídico es el que mantiene la formación del disacárido y lo podemos representar en esta estructura que es parecido a Fischer, ¿cierto? Pero está ciclado. Se llama de Harrow. Lo vamos a ver en este preciso momento, donde por supuesto cada uno de los vértices es un carbono, excepto este que es un oxígeno, ¿lo ven? Y que las líneas gruesas van hacia adelante. ¿Sí? Y las posiciones son críticas. Este es el enlace glucosídico que mantiene a la alfa-destrógiroglucosa y alfa-destrógiroglucosa unidas en el disacárido. Ahora, recordemos que fructosa, glucosa y galactosa son monosacáridos, ¿cierto? Pero las diferencias entre ellos son bastante pequeñas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? Son Perdón. isómeros de
Es la ubicación de dónde está el oxígeno, de doble enlace. Son isómeros estructurales y tienen el mismo grupo funcional, ¿o no? Sí, Sí, es lo mismo. Claro, esto es un aldehído y esto O. Es una cetona. Ajá. ¿Se da cuenta? Ojo, esto es un aldehído, pero esto no es un aldehído. ¿Lo ven? Esto sí es un aldehído, ¿sí? Entonces, es un isómero de posición, pero no tiene el mismo grupo funcional. ¿Lo ven? En cambio, con la galactosa, glucosa y galactosa parece que son iguales, excepto en esta estereoposición, entonces un estereoisómero. ¿Sí? Tenemos un carbono. A ver, ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos carbonos quirales? Ese no. ¿Y este? A ver, un grupo distinto de este, distinto de este, distinto de este. Un carbono quiral, 2 carbonos quirales, 3 carbonos quirales, 4 carbonos quirales, y este no porque tiene 2 hidrógenos. Entonces, precisamente, este carbono quiral tiene este grupo grande, este oxígeno, este otro grupo grande, y este entonces sería 1, 2, 3, pero el hidrógeno está en la vertical, en la horizontal, por lo tanto es R. En cambio, este es al revés y es S, son estereoisómeros. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, Ya, muy bien. sí, estamos. Ok, los monosacáridos los vamos a llamar en términos generales polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. Adivinen por qué, porque específicamente en la estructura de Fischer se puede ver los carbonos, determinar cuáles son carbonos quirales, son polihidroxi y pueden ser cetonas o aldehídos. ¿De acuerdo? Tienen estereoisómeros y enantiómeros, que son idénticos y con grupos imágenes especulares. ¿Todas las azúcares deben tener 5 o 6 carbonos? no, también No, pueden porque ser también está la pentosa, como la ribosa y desoxirribosa. Muy bien. Triosa, adivinen cuántos carbonos tiene una triosa. 3 carbonos. ¿Y qué significa que sea aldotriosa? Tiene un grupo aldehído y 3 carbonos. Muy bien, miren, aldehído, 3. ¿Y qué será una tetrosa? Tiene 4 carbonos. De 4. Aldotetrosa entonces tiene un grupo aldehído y tiene 4. Así, aldopentosa y aldohexosa. A ver, gliceraldehído, eritrosa, tetrosa, silosa, arabidosa, como que no la conozco, pero sí conozco la glucosa, la manosa y la galactosa, ¿o no? ¿De dónde salen todos estos azúcares? ¿De grupos más pequeños? No sé. De los distintos estereoisómeros que pueden tener, ¿o no? Son, digamos que hay distintas reacciones. ¿Le suena gliceraldehído? Sí. Yo lo he escuchado también. ¿O ribosa? Sí, la ribosa sí. Sí, entonces estos son azúcares que ocupan la célula en distintas funciones intracelulares, ¿sí? Que pueden provenir de azúcares que se consumen. ¿Ya? Triosa entonces de 3, tetrosa, pentosa y hexosa. ¿Sí? Y profe, una pregunta, ¿la célula es capaz de hacer estas moléculas de estas azúcares o tiene que consumirlas, tiene que comerlas? O sea, las células tienen que comer azúcar, sí, pero comen glucosa, básicamente, y con eso pueden generar las transformaciones de las otras genes azúcares necesarias. ¿Sí? Incluso pueden a través de una glucosa que es de 6 carbonos, hacer una de 5 carbonos para poder hacer ADN. Sí, claro. Ah, que son capaces. Sí, son claros. Claro. No es que las células coma o consuma todas estas azúcares, sino que consume algunas, las que nosotros más conocemos, las que sabemos que vienen en la dieta, y son procesadas a nivel intracelular, tanto en el citosol como en la mitocondria, para generar azúcares de menor número de carbono, e incluso con eso también puede glicosilar proteínas. O sea, las proteínas no llevan una glucosa, pero sí llevan un azúcar en la glicosilación, ¿sí? Y incluso azúcares más ramificados. Ya.
aquí está don Hermann Fischer, que ganó un premio Nobel en 1902 por su estudio en síntesis de azúcares y purina. Pueden hacer clic ahí y los va a llevar a su conferencia del premio Nobel. Fischer nos ofrece la idea de poder representar, entiendan que este caballero ganó el premio Nobel en 1902 cuando no había ningún computador ni modelos tridimensionales. Esto se lo tuvo que imaginar y esta fue la forma en la que se pudo enseñar la química orgánica en ese tiempo. Ustedes ya saben entonces que la estructura de Fischer nos permite decir que eso es un carbono sp2 y ese es un carbono sp3, que es un tetraedro que tiene una geometría de pirámide trigonal, ¿sí? Y que sabemos que esto es como un tetraedro y lo que está en el horizontal va hacia Adelante. Hacia adelante. y en la vertical hacia atrás. Por lo tanto, esta figura plana nos da tridimensionalidad, pero hay que ingresarla en nuestra mente para que exista. Ahora nosotros tenemos programas que nos permiten visualizar en 3 dimensiones estas moléculas, tomarlas, moverlas, dar la vuelta, e incluso eso lo pueden hacer en Wolfram Matemática por si acaso. A los alumnos que usaron el modelador de Wolfram Matemática en la prueba, excelente. Gracias. Ya, prueba, saquen una hoja y lápiz y díganme, ¿qué clasificación se ajusta a este carbohidrato? ¿Cuántos carbonos tiene? Aldoxosa. 1, 2, Pentosa. 3, 4, 5, 6. Muy bien, grupo aldehído. Su compañero dice que aldoxosa, excelente, ganó un premio. Ya. ¿Y este? ¿Es que tiene ambos grupos o no, profesor? No. No, es una cetoxosa, creo. Cetoxosa. 1, Sí. 3, 4, 5, 6. Cetoxosa. Veamos. Cetoxosa, muy bien. Muy bien. ¿Ok? Estructuras de anillo o proyección de Harrow. ¿Qué tipo de proyección es esta? De Fischer. Esta es la de Fischer, llamada D-glucosa. ¿Por qué es D? Por el estereoisómero. Eso, muy bien, estereoisómero. Y fíjense, si este oxígeno ataca nucleofílicamente al carbono, al carbocatión del aldehído, se forma este ciclo. ¿Lo pueden ver? Sí. Así la D-glucosa se transforma en D-glucopiranosa, pero básicamente es la misma molécula. Lo que pasa es que aquí está ciclada y aquí no. Ojo, que el anillo de 6, a pesar de tener 6 carbonos, no son 6 carbonos los que están en el anillo, sino que tiene un oxígeno. Ese anillo de 6 con un oxígeno inserto se llama piranosa, y como viene de la D-glucosa, es D-glucopiranosa. Esta formación de la estructura cíclica se produce normalmente en solución acuosa por ataque nucleofílico intramolecular. Walter Norman Harrow, Premio Nobel de Química del 37, por investigación en carbohidratos y vitamina C, nos mostró cómo ciclar a Fischer para poder contener en esta estructura la posición y la geometría de una molécula compleja. Se genera entonces la estructura cíclica bajo ciertas reglas y los átomos de hidrógeno no se especifican específicamente. Nótese que aquí en rojo están los átomos que estaban en esa posición y en turquesa están los átomos en esa posición. Dense cuenta que no hay pérdida de ninguna molécula porque el hidrógeno que estaba en ese oxígeno que queda ahora inserto, ¿sí? Termina como un OH en lo que era un aldehído, ¿lo ven? Y además una gracia, ¿qué hibridación tiene ese carbono? SP. No, mentira. CP3. Este carbono es SP2. SP2, ¿cierto?
Pero ese carbono es este carbono ahora, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahora pasó a ser SP3. Ahora es un sp3 y mira, ese es distinto, esto es distinto, este es distinto y este es distinto, y además es un nuevo carbono quiral que no existía como quiral antes. ¿Lo ves? O sea que ahora hay 5 carbonos quirales. Ese se llama carbono anomérico, el nuevo carbono quiral. ¿Ya? Veamos alguna idea de esto. Entonces, vamos a transformar de Fischer a Harrow. Y la competencia de esto es la visualización de moléculas en 3 dimensiones. No es que se tengan que aprender de memoria cómo se ven las cosas, sino que necesitan comprender que las moléculas no están quietas, no son una imagen en un papel, y se mueven libremente y reaccionan intramolecularmente también para ciclarse. Por ejemplo, los azúcares hacen esto naturalmente. ¿Ya? Eso. El punto de pasar de Fischer a Harrow es generar entonces el ataque nucleofílico al aldehído. ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se cicla y así es como termina. En términos químicos, lo que estamos revisando es una reacción química llamada formación de un hemiacetal. Un aldehído, como este, reacciona con un alcohol para formar el hemiacetal. ¿Sí? Así, la D-glucosa abierta pasa a atacar al carbono, perdón, al carbocatión. ¿Por qué digo que es un carbocatión esto? ¿Qué es un carbocatión? Por el nombre me suena que es como un carbono con carga positiva. ¿Y por qué O ese sea, carbono tendría carga positiva? Por el oxígeno, que es de carga negativa. Muy bien, tiene un oxígeno que al lado, por lo tanto, en realidad la nube electrónica está hacia el oxígeno. ¿Lo ven? Y el carbono queda desnudo de electrones y tiene una carga positiva transitoria, lo que es bastante sexy para los electrones desapariados que tiene el oxígeno, y puede permitir el ataque a ese carbocatión. Ahora, esto tiene hibridación, nuevamente, voy a ser majadero con esto, pero tiene hibridación, SP2 entonces en geometría, ¿qué es? es trigonal plana. Es un plano, triángulo, plano, ¿cierto? Entonces, el oxígeno que ataca nucleofílicamente al carbocatión, ¿lo ataca por arriba o por abajo? Cualquier opción. O sea, cualquiera de las dos. O sea, las dos. Las dos, sí. Y Claro, las dos al mismo tiempo. Puede ser cualquiera de las dos. gracias, compañero. Imposible, Nicolás. No puede ser las dos al mismo tiempo. Ah, ya me parecía raro ya. Pero entienden que este ataque puede ser por arriba o por abajo, porque el aldehído es un plano. Ahora, no da lo mismo que lo ataque por arriba o por abajo. Fíjense cómo queda en posición distinto el grupo OH nuevo del nuevo carbono quiral llamado carbono anomérico. ¿Lo ven? Así que esta viene de la D-glucosa. La D-glucosa nunca ha dejado de ser D-glucosa. Lo que pasa es que se forma el isómero alfa y el isómero beta de acuerdo a la posición de ataque del ataque nucleofílico. ¿Esto es una reacción de término o está en equilibrio? ¿Equilibrio? ¿Cómo? ¿Esto es una reacción de término irreversible o está en equilibrio? Ah, en equilibrio por las flechitas que están ahí, pues. Bueno. Claro, o sea, usted me dice que esta glucosa que estaba abierta se cicla, se cierra así, después se abre y se cierra así, después se abre y se cierra así, ¿así? Claro. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro, claro que sí. Ya.
Ok, entonces hagamos un resumen del estereoisómero del anillo. El pasar de Fischer a Harold, más que solamente un procedimiento visual, nos permite darnos cuenta que la geometría es crítica. Primero, se forma un nuevo centro quiral, el carbono anomérico, cuando un monosacárido se cicla. Ciclar un monosacárido es una actividad espontánea y es reversible. Y se producen dos nuevos estereoisómeros, el alfa y el beta, dependiendo de a dónde apunte el OH. Hacia abajo es alfa y hacia arriba es beta, en general en la nomenclatura. Y el nuevo carbono quiral se llama carbono anomérico. ¿Pregunta aquí? Profesor, disculpe, ¿y esas variedades entre alfa y beta tenía que ver, por ejemplo, la diferencia entre celulosa y almidón? O es que no me acuerdo bien, pero... Vamos a llegar a eso, claro, dependiendo del tipo de enlace que se produzca, se forman los distintos polímeros, pero lleguemos un poquito más adelante. ¿Te parece, Diego? Está bien, gracias. Y profe, ¿para la célula tiene alguna relevancia esa alfa o esa beta o la reconoce igualmente como la glucosa, como la de glucosa? Eh, los GLUT o transportadores de glucosa pasan glucosa solo ciclada. Eso primero. Sí, ¿Sí? eso sí no ha explicado, sí. Eso sí, absolutamente. Ahora, ¿tienen ciertas selectividades por alfa y beta? Entiendo que sí. Ahora, lo que te quiero decir es que si tú tienes una población de alfa y beta y tienes un transportador que pasa uno solo, ¿sí? Ya. Está en equilibrio en solución, aunque se coma solo el alfa, los demás va a disminuir la cantidad de alfa afuera y beta se va a transformar en alfa y va a consumirlo igual, ¿me entiendes? Ah, ya sé que eventualmente todos van a terminar pasando de la forma que tienen que pasar. Eso quiero decir porque altera el equilibrio. Ya, ok. Ok. Ya, entonces veamos el estereoisómero de anillo en su formación bote, ¿sí? También alfa y beta. Antes era hacia arriba y hacia abajo y ahora es hacia abajo y hacia el lado, pero básicamente es lo mismo. Se mantienen las posiciones y se mantienen las conformaciones como corresponde. Ahora, habíamos visto esta reacción. ¿Cuál es la diferencia con la que vimos anterior? La anterior era con aldehído. Ahora es Perfecto. cetona, sí. Ahora, el alcohol y la acetona reaccionan prácticamente igual en la formación del hemiacetal. Es una la formación del acetal y el otro es la formación del hemiacetal. Entonces, ¿también funciona con cetona? Claro que sí. Veamos una furanosa a partir de la D-fructosa. ¿Cuánto carbono tenía la fructosa? No me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nos dimos cuenta de que no era un aldehído, sino que era una acetona. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿pero este también es un carbocatión? Sí, Sí, claro. Y podría ser atacado específicamente por un ataque nucleofílico. obvio. Sí, sí se puede. ¿Por qué ataca a este y no ataca a este, digamos? Eso quería saber, ¿puede ¿Enlace influir? será? Porque uno ya tiene ocupado todos sus enlaces. No sé, a mí se me ocurre eso. No quería, mira, este es igual a ese, así que no podría ser atacado. Lo que pasa es que está muy cerca, tendría que torcer demasiado la molécula para atacarlo. Tiene impedimento estérico. En cambio, estos OH están más lejos. Eso sí pueden girar y atacar, ¿o no? Ya, sí, sí. Ok, este es SP2, por lo tanto, el OH ataca por arriba o por abajo. Por ambos. Por lo tanto, ese OH puede estar arriba o abajo, ¿sí? Y en forma de equilibrio. Nuevamente, ¿qué se llamará furanosa? La forma cíclica de la fructosa. De 5. No de la fructosa, de cualquier azúcar de 5 con un oxígeno se llama furanosa. Y la de 6 con un oxígeno, ¿cómo se llamaba? Piranosa. Ok. Miren, furanosa y piranosa. ¿De la de ribosa? Sí. ¿Cuántos carbonos tiene de ribosa? 1, 2, 3,
4, 5. Polihidroxialdehído. Ahora, lo mismo que decía Carla, podría atacar S o atacar S. ¿Sí o no? Sí. Veamos, es distinto. Si ataca S, serían furanosas. Pero si ataca S, harían piranosas. Entonces estamos diciendo que la D-ribosa puede transformarse en alfa y beta ribofuranosa y también en alfa y beta ribopiranosa. Claro. Claro que sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién decide como qué se forma? ¿O es como al azar? Muy buena pregunta, querida. ¿Cómo podría usted demostrar, tener esa idea? Esa pregunta es muy interesante. Es más, gente ganó premios por hacerse esa pregunta, pero no en el 2020, querida, en 1940. Pero claro, ¿cómo podríamos comprobar si alguien decide esto? Deberíamos tomar la de ribosa y ver cómo en solución se comporta, y en realidad se comporta así, y si tú haces un análisis de los porcentajes de cantidad de 25, 25, 25 y 25 en solución. Ah, ya. Ya. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya, ¿lo hace de acuerdo a la función? O sea, me refiero a que cierta cosa se va a usar para cierta función o simplemente como que ambas sirven para la misma función. No sé si me explico en verdad. No, sí te explicaste, pero no, quiero corregirte, querida. Cuando yo digo que esto pasa de forma en equilibrio y obtiene 25, 25, 0.25 en probabilidad de ser cada una de ellas, me refiero a la molécula solo en agua. Ya, ya. ¿Sí? Ya, sí. Ahora, sí, por supuesto, los azúcares, los distintos azúcares pueden tener distintas funciones y pueden ser utilizados por distintas enzimas, porque cuando el azúcar va a ser consumido por una enzima o va a ser utilizado por una enzima, ahí ya se vuelve estereoespecífico las reacciones, ¿me entiende? Porque las moléculas que pueden determinar estereoespecificidad son las proteínas, por ejemplo. Ya, ya, sí entendí. Ok. Ya, entonces, adivinen por qué se llama furanosa. Porque esta molécula básica se llama furano. Y se llama piranosa porque esta molécula básica se llama pirano. ¿Ok? Piranosas y furanosas. Dependen entonces de la estructura, ¿sí? Y pueden ser intercambiables, depende de los carbonos que tenga el azúcar cuando está en solución. Ya, compañeros, prueba de nuevo. Díganme, ¿qué es esto? Una piranosa. Piranosa. Es una piranosa, claro. Pero no está la alternativa. ¿Dice piranosa o no? Abajo Sí, es piranosa. una piranosa. ¿Esta? Perdón, es una piranosa. Pero, ¿qué más? Esta piranosa viene de un aldehído o de una acetona. ¿Y cuántos carbonos tiene? Yo le cuento 5 carbonos, no sé. Es pentosa. Es pentosa, sí. Tendría que ser una furanosa, ¿no? No, Carla, detente. Si ya te dije Una que pentosa, tiene 5. ya es una pentosa y es una piranosa porque tiene esta forma. Y falta una. ¿De qué grupo funcional viene? De aldehído, parece. Entonces usted me dice que es una aldosa, pentosa, piranosa. Sí. Claro. Y esta. Ah, fallé. Pero saquémosla igual. ¿Les parece? Primero es una furanosa, ¿cierto? ¿Sí? Que tiene Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Es una hexosa. Y este carbono numérico no solamente tiene un OH, sino que tiene un grupo aquí, por lo tanto venía de un ceto. Cetosa, hexosa, furanosa. ¿Lo vieron? Sí, sí se ve ahí. Ya.
Profe, Ya, yo no entendí la parte donde venía de la cetosa, o sea, de la acetona, no entendí esa parte. hagámoslo de nuevo. No, 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 pero era el otro. No, es que la explicación va con Ya, los dos juntos. ¿Ya? ya. Hagámoslo de nuevo, si no hay problema. Está súper bien, Salma, gracias. Primero, determinemos de dónde viene el grupo. Ese es el carbono anomérico, el nuevo, ¿cierto? Sí. O sea, ese es el carbono que atacó al oxígeno. Ya. Sí, no me sirve ese ya. Vamos O a tener sea, la abierta. no, 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 pero sí entendí eso, sí. Ya, ok. A eso me refiero. El oxígeno que atacó al carbono, ¿sí? Y aquí se forma un enlace para hacer el anillo. A eso iba. ¿Ya? Entonces, ese es el carbono anomérico. Antes no era quiral, sino que era un aldehído o una acetona y atacó al oxígeno, ¿sí? Y mira los grupos que tiene al lado. Ese es el nuevo enlace, o sea, tenía un OH, venía de acá donde tenía la cadena de carbono y tiene un hidrógeno. ¿Lo viste? Ujú. Es que no se ve, pero No, tiene un... pero sí, sí, sí. Ya. Entonces, si tiene un hidrógeno, forzosamente viene de un aldehído. Además tiene 1, 2, Ah, 3, ya, 4, ya 5 entendí. carbonos y tiene la forma de una piranosa. Y en el otro tenía el grupo. Ese Ya. carbono quiral anomérico, el oxígeno que atacó al carbono anomérico, tiene un OH, tiene otro grupo con carbono, entonces esto forzosamente viene de una acetona. Además tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que es una hexosa, y parece una furanosa. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ahora, ojo Carla, es importante que sea furanosa o piranosa, no tiene nada que ver con el número de carbonos que tiene la cadena, ¿sí? Sino que solo con la forma. Ah, solo Profesor, es la forma ya. Monosacáridos modificados. Pueden ser modificados por procesos biológicos, tienen configuraciones básicas, pueden involucrar reacciones de alcoholes y amina y se denominan aductos. Por ejemplo, sorbitol y glucosa. Encuentre la diferencia. Así se llama el juego. el grupo funcional, Ya, muy bien. el Más, alcohol, uno es alcohol y el otro es aldehído, más específicamente, sorbitol es alcohol y y glucosa otro es aldehído. aldehído. ¿Qué implica esto? Que el sorbitol no se consideraría igual hidrato de carbono o no, no sería un hidrato, sí. Sí, es un azúcar. Igual sí, azúcar, ay. Eh, por ejemplo, lo que veo es que cambiarían bastantes cosas. Por ejemplo, el caso de la glucosa presentaría polaridad. En cambio, el sorbitol sería apolar, según lo que yo tengo entendido. Además, eso Déjame ¿Perdón? corregir el tiro, déjame corrigiendo el tiro, Matías, súper bien. Ujú. Pero no es apolar porque al ser polihidroxi igual es polar. Ok. Ya, pero es más Pero, apolar que la glucosa, sí. Muy bien. ¿Qué más? además, el cambio de estructura que generar, por ejemplo, la glucosa debe ser triangular plana. En cambio, me imagino que el sorbitol, no sé. Creo que el sorbitol es como tetraédrica, no se me hace pensar esa parte. El carbono específico que estamos analizando, el que decía Diego que aquí es un alcohol y este es un aldehído, claro, puede ser un sp2 y este es un sp3. Entonces, no, ¿qué es lo que no sucede cuando hay esta diferencia? Ataque Hay nucleofílico. El ataque Podría nucleofílico ciclarse. intramolecular no se puede ciclar. ¿Lo ven? Sí, Yo no. ¿Por qué no se puede ciclar? Ya, ¿por qué no se puede ciclar? Eso preguntaste, Montserrat, y alguien dijo que no lo había visto. Lo crítico para ciclar esta estructura de Fischer y pasar a la estructura de Harrow es que exista un ataque nucleofílico de este oxígeno a ese carbono sp2, pero no es sp2, es sp3, y no es un aldehído. Y como no es un aldehído, tampoco es carbocatión. Esto no se puede ciclar. ¿Lo ven? Ah, gracias. Gracias. ya Ahora, lo sé. el sorbitol es un subproducto del consumo de glucosa.
¿Y la glucosa cuando está consumida está dentro o fuera de la célula? Queridos, ¿la glucosa antes de ser consumida está dentro o fuera de la célula? Fuera de la célula. Fuera. Ya, entonces Fuera. pasa ciclada por el transportador de glucosa, los GLUT, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y adentro de la célula se puede abrir. Sí, vuelve a su ¿Sí? estructura. Y se podría ciclar de nuevo, ¿no? Claro. Y podría salir de nuevo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa si la glucosa entra a la célula porque se consume y es reducida a alcohol y forma el sorbitol? Ya no puede ciclarse, entonces no podría salir. Claro, entonces mi pregunta es, ¿el sorbitol puede salir de la célula? No, no puede. No puede. Sí, y la molécula de glucosa cuando se mueve sola o lleva agua? Es polar, así que tiene que llevar agua. Sí, es un osmolito muy importante, la glucosa, ¿sí? Y el sorbitol, al perder su aldehído y su forma de ciclarse, ¿deja de llevar agua? No, No, porque sigue siendo polar. Ok, entonces si el sorbitol no puede salir de la célula, como que mantiene el agua dentro de la célula. Claro. Claro. Podría ser, ¿ah? Podría ser, hay células o tejidos que mantienen una gran cantidad de agua, que son urgentes, para usar un verbo de la fisiología vegetal, que tienen tal cantidad de agua que la estructura tiene alta presión de agua. Sí. ¿Cómo qué? Podría ser como la vacuola de la planta. O sea, Sí. como no de la planta, de la célula de la planta. A mí me cuesta no hablar de plantas, porque me entrené en plantas también, harto tiempo, pero yo te quiero decir que hablemos de humanos mejores o de animales por lo menos, ¿sí? ¿Puede ser la membrana? Ojo, ojo, ojo. Claro, el ojo. El humor acuoso, la cantidad de agua que requiere el ojo para mantenerse en función es muy alta y se produce en gran medida por la cantidad de sorbitol que tienen acumulado y hace que se tenga una presión correcta. ¿Es lo mismo tener sorbitol que glucosa en el ojo? No, pues. ¿Por qué? Es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la glucosa no permite esa retención del agua porque fluye con la osmolaridad. La glucosa también permite mantener agua, pero puede moverse. Y además que la glucosa, al tener un aldehído y permitir esos ataques nucleofílicos, es muy sticky, es muy reactiva, pegajosa, genera polímeros de glucosa. Profe, ¿Sí? por eso mismo cuando, no sé, las personas tienen diabetes, se le hacen como exámenes a los ojos, como Pero fondos claro, de ojo, pero para claro, ver, para ver porque, ¿ah? ¿Para ver qué? Es que lo que tenía entendido es que cuando las personas tienen diabetes se les ven como los ojos, como que le hacen un fondo de ojo para ver si como, no sé, tal vez ahí tiene que ver la glucosa, como si ha producido algo. La opalescencia. ¿A qué le Ah, suena ya. la idea? Esa opalescencia. Es lo que habló recién, ¿no? Como Sí, pero que era muy importante. desarrollemos la idea. Si nos estamos dando una prueba, estamos conversando, Francisca. ¿A qué le llamaría usted opalescencia del ojo? Opacidad. Ah, no sé, ¿cómo? Opacidad del ojo. ¿Mm? No sé, cuando se produce algún glaucoma, ¿o no? Glaucoma. No, no sé. No, pero por eso, conversemos. ¿Alguien más? Ayúdenos. Estábamos en que los azúcares producen
mantención del agua, porque es un molito importante, pero la glucosa fluye a través de la membrana, a través de canales de glucosa, y el sorbitol no puede, porque es un alcohol, por lo tanto no puede haber ataque nucleofílico. Y además la glucosa es bastante pegajosa, porque es un aldehído, o sea, es capaz de producir reacciones de polimerización bastante simples. Pero Ahora, no se secaría el ojo, como el ojo se pondría más seco. No estaría tan lubricado como antes, tal vez eso puede ser como la opacidad. ¿ya? Sí, También puede ser, no sé, la turgencia, por decirlo así, que tiene el ojo y ya. se vuelve como más laxo, así como que pierde agua y se vuelve como más... ¿Se entiende? Sí, claro, pero la diabetes no necesariamente perdería agua, sino que tiene más glucosa de lo que debería tener, ¿cierto? ¿Se forman polímeros de glucosa en el ojo o no? Imposible. O sea, por lo que estamos hablando parece que no es tan imposible. Si en vez de sorbitol hay más glucosa, ¿sí? Yo creo que es eso, como que la glucosa hace los polímeros y entonces como que se refleja como una opacidad en el ojo. Mira, entonces usted me está Porque diciendo no de creo que cambie la cantidad de agua si habíamos dicho que la glucosa también como que mantenía el agua. Excelente, argumentación. Entonces estamos diciendo de que si no cambia la cantidad de azúcar en sí mismo, no va a cambiar la turgencia, pero sí, cualquier producto que se produzca como un polímero va a generarse casi en la superficie del ojo, ¿cierto? Porque va a estar presionado hacia afuera. Entonces los polímeros podrían estar ordenados, presionados afuera. Es posible, y alguien lo dijo, que entonces que la glucosa reaccione en sí misma y genere un polímero de glucosa que se ponga justo frente al cristalino y produzca una opacidad del ojo y no dejar ver. Sí. Sí. O sea, por eso quedarían ciegas las personas cuando la diabetes es muy avanzada. ¿Y cómo se llama eso? No, porque me dijeron dos cosas, la opacidad del ojo y el otro fue el glaucoma, el aumento de la presión intraocular, ¿cierto? Estamos discutiendo esa idea. ¿Mm? Y yo no le estoy dando la respuesta, estamos construyéndola. Entonces, tenemos dos ideas. Es que el glaucoma como que no... Sí, es que el glaucoma, me acuerdo que no, como que las personas comenzaban, como que dejaban de ver como todo el campo, como que se iba como achicando el campo que podían ver, por eso como que pensé que tal vez podía ser, pero ahora como con lo que desarrollaron, como que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes que ustedes son los médicos de aquí del grupo, ¿ya? Yo soy bioquímico nomás, díganme, yo solamente te estoy mostrando una forma en la que reacciona la glucosa y que podría generar un polímero y ponerse en una posición que no permita ver. ¿Sí? Si se pone frente al cristalino, poniéndose o generando opacidad, va a disminuir tu calidad de visión, ¿sí o no? Sí. Y eso es distinto al aumento de presión intraocular que termina contrayendo el nervio óptico, que también no te deja ver, pero no tiene la misma... Es el glaucoma. Es el glaucoma, ¿cierto? No tiene la misma fisiopatología molecular, porque una cosa es el aumento de presión y presión sobre el nervio óptico, ¿sí? Y otra cosa es un polímero que se pone frente y que no te deja ver. ¿Eso podrían ser las cataratas o no? ¿Y cómo se operaría? ¿Se puede operar primero? Sí, pues se pueden operar las Se cataratas. pueden operar. ¿Y cómo es la operación de catarata? Pero espérate, esa capa de polímeros que se pone frente al cristalino o detrás del cristalino. No me acuerdo ahora, voy a buscarlo. ¿Te parece? Yeah. Pero No sé cómo. lo que quiero decir es que Habría que poner como un lento, ¿no? si es un polímero, está unido, ¿cierto? Se puede desunir, no sé. Se puede desunir, pero ¿por qué no romper dejamos que esté unido y lo tomamos y lo sacamos completo, entonces?
¿Se podrá? He visto que lo hacen con pinzas o como con una revista, no sé, como que y lo sacan así. Como que lo sacan completo. Hay una incisión, hacen una incisión. Yo no me acuerdo si está delante o atrás. Ahí me cagaste, Nicolás, no sé. Pero yo nunca he hecho una operación de esa, la he visto. Pero es impresionante, porque hacen una incisión en el ojo y toman un polímero y lo sacan completo. Y el tipo de no ver nada pasa a ver todo. ¿Sí? Brígido. Ya, a ver, estoy buscando lo de la catarata, espérate un poquito. Oye, aquí hay una imagen que es impresionante. Después vamos a revisar eso, pero se la voy a mostrar al tiro, un segundo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Se ve terrible. ¿Sí? Ya, yo no quiero que veamos este tipo de cosas, pero por supuesto alguien sacó la diabetes y con la diabetes no nos podemos hacer los tontos con la prevalencia que tiene. Lo que describió su compañera es un proceso degenerativo bastante clásico en los diabéticos, que es la retinopatía, ¿cierto? Pero recuerden que los diabéticos terminan con retinopatía, nefropatía, con todopatía. Y básicamente es por la cantidad de glucosa que se mantiene en lugares en solución. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema con la diabetes? Que no podemos procesar la glucosa. No, sí se puede procesar. Perdón, que no Es la podemos distinto, inyectar a la o sea, célula. depende del tipo, pues tiene que ver con la insulina, como que no pueden meter la glucosa, el glucógeno adentro de la célula, y eso hace como que la glucosa quede en la sangre. Ya, bien, Carlos, ese punto. Si la glucosa queda en la sangre, se empieza a acumular en tejidos que no debería acumularse y en líquidos, porque se disuelve en agua y es súper reactiva, ¿sí? Lo que hace la insulina es permitir que la célula entre y pueda ser acumulada. ¿Ok? A ver. Profe, básicamente que la insulina como que le permite a la célula activar los canales de glucosa. Sí, aumenta la velocidad de los transportadores de glucosa y aumenta su cantidad. Ah, ya. Modifica la velocidad y la cantidad. Pero, profesor, por ejemplo, la glucosa por su reactividad también afecta entonces la coagulación sanguínea, ¿es por eso mismo? Claro, afecta coagulación sanguínea, produce polímero en los glomérulos, afecta la filtración glomerular, tiene la acumulación en el cristalino, nada, es súper tóxica la glucosa, súper tóxica. Profe, y una pregunta en ese sentido, entonces la glucosa de una persona con diabetes podría generar un trombo en la sangre por acumulación de glucosa y generación de un polímero muy grande, por ejemplo. No, trombo no, el trombo es por otra cosa, lo que sí altera es a la velocidad de formación de trombo. Pero no es que O el sea, trombo sea de glucosa. ah, ya. Y, no, y un polímero muy grande que anda por la sangre no podría ser un taponear. Sí, pero en la sangre, como es un fluido, y es un tejido, no es ahí donde se produce la acumulación de glucosa. Los polímeros glucosídicos se dan en soluciones que no tienen tanto movimiento. Pueden ser en la linfa, en los tejidos, en los líquidos intertisulares. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Ya. Este tema es súper importante. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota. Estoy como los viejitos, no importa. Uno de los primeros estudios que yo hice en humanos fue en diálisis intraperitoneal. ¿Saben lo que es? Peritoneodiálisis. ¿Sí? ¿Les suena?
También es una peritoneo, pero no la diálisis de peritoneo. Ya, pero ¿Sino que ¿saben hace alguna diálisis en el peritoneo? sí, No saben sé. lo que es la diálisis, cierto? Sí. Ya, pero ustedes conocen la hemodiálisis. Sí, la diálisis. Cuando hay falla de riñón. Claro, porque la diálisis es un proceso químico donde a través de un filtro uno puede liberar desechos, ¿sí? Sí. Es un filtro. Entonces, en la hemodiálisis tú conectas al paciente a una máquina, le sacas la sangre, la pasas por un filtro y se la vuelves a poner, ¿sí? Sí. Ese es un procedimiento bastante invasivo, ¿o no? Sí, es súper largo. Es súper O sea, largo, dura harto. Horas, sí. es súper duro, fuerte, porque tenés que hacértelo 3 o 4 veces a la semana, dura muchas horas y tenés que estar ahí conectado a una máquina terrible, la calidad de vida sí. Lo bueno es que está cubierto por el sistema de salud y hay un montón de centros de diálisis que están bien apoyados. Son súper buenos los centros de diálisis, se aprende mucha medicina y ciencia ahí, ¿eh? Ojo, lo recomiendo dentro de la experiencia. Pero entonces, como es tan fuerte lo de la hemodiálisis, hay unos procedimientos antes de llegar a ese tipo de falla renal que es peritoneo diálisis, que tú te pones una solución en el peritoneo de alta osmolaridad, ¿sí? Y usas tu peritoneo como filtro. Entonces, en realidad tú te pones esa solución en la noche y duermes así, y al otro día te sacan la solución. ¿Me expliqué? Sí, te explico. Ahora Entonces, tengo una pregunta. ¿Cómo el peritoneo funciona como filtro en ese caso? porque son grupos de células que tienen que permitir el paso de moléculas y con alta presión tú puedes modificar el flujo, porque las toxinas pasan a través de las membranas. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿sí? ¿y qué tan accesible es ese peritoneo diálisis? Porque la diálisis de por sí, a pesar de que esté cubierta por el GES, ¿Sí? es muy difícil en algunos lados como acceder a eso. Por ejemplo, conozco gente que desde donde yo vivo tiene que bajar como 1 hora y media, las 3 veces a la semana para poder hacer la hemodiálisis. ¿Qué Pésimo, tan...? deberían ir a buscarlo, en todo caso. Eso debe estar cubierto, el ir a buscarlo e ir a dejarlo, por ejemplo. Pero yo creo que es bastante accesible. Ahora, yo no soy nefrólogo, le podríamos preguntar a algunos de los nefrólogos, pero es un procedimiento que se utiliza antes de la hemodiálisis, ¿me entiendes? Porque el paciente no tiene que estar tanto tiempo y se la puede hacer en la noche en la casa. ¿Sí? Sí, pero lo que voy es que, por ejemplo, es como... ¿también está cubierto como por el GES? ¿O es posible que la gente acceda a eso? ¿O es como algo más... solo alguna gente puede acceder a eso? Yo no tengo claro eso, yo lo vi en muchos pacientes en la Universidad de Chile y en la Católica donde hicimos esto, pero no puedo darte esa estadística, la voy a averiguar, ¿ya? Ya, gracias. Sé que no tiene que estar tan dañado el riñón, ¿me entiendes? Es antes de la hemodiálisis, donde tú todavía necesitas una ayuda, ¿no? Ya, lo que quería decirles es que les pedíamos las soluciones de los pacientes cuando se las sacaban después de la peritoneodiálisis y por centrifugación obtenía células del peritoneo que se pierden por el proceso de la diálisis. ¿Me explico? ¿Aló? Sí, se explica. A los pacientes obtenía células humanas de peritoneo y después las cultivaba en unas placas, en unos platos así, ¿sí? Así que hacía curvas entre sorbitol y glucosa. Y por supuesto la glucosa mata a las células del peritoneo. Y el peritoneo cuando usted hace peritoneo diálisis, después de 6 meses, de 1 año más o menos de peritoneo diálisis, el peritoneo pasa de ser una capa delgada que filtra a ser una capa gruesa, fibrosa, que no filtra. Y ese efecto es porque en las soluciones de peritoneo diálisis se ocupa glucosa. ¿Ya?
Entonces, el experimento que hice yo es ocupar sorbitol en vez de glucosa. Y adivinen qué, las células no se mueren para nada, tanto con sorbitol que con glucosa. Por lo tanto, sugerimos que se cambiaran todas las soluciones de peritoneodiálisis de glucosa a sorbitol para mantener el... No sé, esto fue en un congreso, y recuerdo que estábamos en Río, y estaban las empresas grandes que vendían estos compuestos, y me paró un gerente bastante bastante molesto con mi sugerencia, porque me decía, usted sabe que la glucosa vale 1 peso, pero el sorbitol vale 1000. Claro, la glucosa es muy barata y esta es muy caro, pero sin embargo, si usáramos los pacientes podrían estar mucho más tiempo en peritoneodiálisis. Yo no sé si esto finalmente se corrigió, pero ese tipo de cosas tan finas son las que hacen relevante, y a lo mejor, claro, si le subimos el precio, menos gente va a optar por ese tratamiento. Voy a revisar eso, pero fue una historia muy bonita porque aprendí muchas cosas respecto a esto, y aprendí sobre todo que diferencias tan mínimas pueden dar grandes beneficios. Ya. A sorbitol también se le llama glucitol. ¿Sí? Mírenlo. ¿Conocen manitol? No. ¿No lo he escuchado nunca? También se usa mucho en clínica, son soluciones para producir tonicidad. ¿Cuál es la diferencia entre glucitol, sorbitol y manitol? Busquémosla. Ah, igual, 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 igual. Es un estereoisómero. El glucitol es un estereoisómero del manitol. ¿Ya? Ahora, parecen iguales, pero también capté en ese mismo estudio de que si yo usaba manitol en vez de sorbitol, por ejemplo, con glucosa se morían 80%, con glucitol se morían 30%, pero con manitol se morían 10%. Y ahí sí que no sabía cómo explicar esta cuestión, porque son estereoespecíficos. Y encontré que la cantidad de especies reactivas del oxígeno de estrés oxidativo que se producía en la solución de manitol era mucho menor que la glucitol, y después con el tiempo vi publicado que el manitol es un atrapador de radicales libres y el sorbitol no, y solamente la diferencia es que son un estereoisómero en uno de los carbonos. ¿Qué quiero decir con esto, queridos? Para que no sigamos divagando. Lo que quiero decir es que podemos ver que la diferencia es muy específica, además que es estereoespecífico, sin embargo, no son lo mismo. Simplemente son muy parecidos, pero no son lo mismo, y hay características que los pueden llevar a ser muy importantes para la clínica. ¿Ya? Así que no quiero dar la lata, así que pasemos a los disacáridos. Llamamos enlace glicosídico a la unión de los dos sacáridos, y el 1 y el 4, ¿qué pueden ser? Pueden ser donde se une como la esquina como el vértice de la figura, porque como Muy bien, son... Carla, muy bien, Carla. Este es carbono 1 de este azúcar, y este es el carbono 4 de este azúcar. ¿Cuál es el carbono 1 del azúcar ciclada? ¿No es el anomérico? El anomérico, muy bien. Mira, eso es lo mismo que tenemos acá. El carbono 1 es el carbono anomérico. Y si el carbono anomérico es este es 1, 2, 3, 4. Este enlace se llama 1.4 glicosídico. Y es alfa porque estos eran alfa. ¿Lo ven? No. Falso. Es alfa porque ese oxígeno iba para abajo y este era alfa. ¿Sí? Alfa 1.4 enlace glicosídico. La lactosa, miren, es una galactosa y una glucosa con un enlace glicosídico, 1,4, pero es beta.
Y la sacarosa tiene ¿Qué una significa que sea beta? que ese OH iba, este oxígeno, este tenía un OH hacia arriba. Recuerda, alfa, OH hacia abajo, beta, OH hacia arriba. Ya. En cambio, la sacarosa es de glucosa y de fructosa, ¿sí? Y aquí es un alfa 1.4 glicosídico. Entonces, de las azúcares más importantes para nosotros, como glucosa, galactosa y glucosa en la lactosa y en la sacarosa que es glucosa y fructosa, son todos 1.4 y pueden ser alfa o beta. Profesor, ¿siempre en esos enlaces glucosídicos se perdía agua? O sea, una molécula de agua. ¿Se deshidrataba o algo así? ¿No? O sea, claro, se rompe por hidrólisis, por eso se dice que se necesita agua para romperlo y para formarlo, liberarla, ¿sí? Pero, Y... pero no para ciclar. Ah, no, por supuesto, sí. Ok. Gracias, profesor. Entonces la sacarosa, ¿sí? Es un alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranosa. Mejor digámosle sacarosa, ¿eh? ¿Les parece? Y es muy complicado ese nombre. Por eso, lactosa beta de galactopiranosil 1,4 alfa de glucosa. Por supuesto, compañeros, ustedes no se van a tener que aprender esto de memoria y además van a tener opción de buscarlo por internet las veces que se les pregunta este tipo de cosas. Maltosa, otro azúcar importante. Entonces, aquí van los enlaces relevantes de los disacáridos más relevantes y cuál es la fuente y el rol fisiológico en distintos organismos, ¿sí? Pero básicamente todos los animales es bastante parecido, ¿ya? Imagínense, ¿sería bueno guardar glucosa o azúcares en términos evolutivos, digo yo? Sí, como fuente de energía, ¿no? Sí, fuente de energía. O sea, todos los animales comen, todas las células animales comen glucosa, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, y hay animales que puedan dejar de comer azúcar. Yo creo que no. ¿En periodos de tiempo o así como para toda la vida? Ah, interesante. Pero, profesor, disculpe, ¿y los carnívoros que consumen proteína, esa proteína hay que transformarla entonces en hidrato de carbono? Es que no solo como la carne, no solo tiene proteínas, pues también tiene carbohidratos. Esa es una muy buena respuesta, Carla. Sí, Diego, por supuesto, claro. No sé, si tú ves cazando un oso polar, el oso polar se come una foca, por ejemplo, y cuando tú ves lo que se come, en realidad como que se come toda la grasa y deja la carne. ¿Has visto eso alguna vez? Parece, Sí, profesor. Sí, o sea, no que yo tampoco lo he visto en vivo y en directo, no, pero por ejemplo, el oso polar mientras va caminando por esas grandes planicies congeladas, lo van siguiendo un montón de animales chicos, zorros, cosas polares al oso, porque cuando se come una foca, se come la grasa y deja lo demás ahí y los demás comen, son comensalistas de... ¿Ya? Pero lo que se comió no es grasa, no, las grasas son células también, ¿me entiendes? Que también tienen azúcares y tienen otro tipo de cosas. Lo que pasa es lo que pretende el oso es engordar. ¿Sí? Acumular la grasa. Claro. Acumular la grasa, grandes cantidades de grasa. Así que sí, Carla, por supuesto, aunque tú te comas un pedazo de carne, también hay azúcares ahí, por supuesto. Ahora, todos los seres vivientes
si funcionan con algún tipo de energía, de alguna forma pretenden acumular esa energía. ¿Sí? Y es así como los animales acumulan el glicógeno. ¿Han visto alguna vez el glicógeno? Se los presento. Es un polímero de glucosa generado por enlaces 1,4 y 1,6. ¿Lo ven? Ahora denle play. Generan harto enlace 1,4 y 1,6. ¿Qué termina haciendo? ¿Qué tal? Y aquí otro 1,4 y 1,6 y otro 1,4 y 1,6. ¿Se dan cuenta? O sea que cada molécula de glucosa, perdón, se puede unir hasta con 3 vecinas. 1, 2. O sea, en el carbono 1, en el 4 y en el 6, po. Claro. Entonces forma una estructura tridimensional. ¿Sí? Ahora, ¿la glucosa era polar o apolar? Es Polar. 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 Pero mientras más glucosas acumules, ¿aumenta o disminuye la polaridad? Yo creo que ¿Disminuye? Disminuye en el contexto completo, ¿cierto? Entonces en realidad se va formando un polímero cada vez menos polar de pura glucosa. Si eso sucede dentro de una célula, ¿cómo veríamos esto? ¿Cómo creen, qué estructura creen que se genera? Como pelotas, como cúmulos, como... Claro, acumulaciones, bolas, cúmulos de este glicógeno. ¿Ya? Los enlaces 1,4 son bastante largos y las 1,6 hasta 10 unidades de glucosa hacia arriba, así que es bastante grande. Y aquí vemos un hepatocito, y vemos el núcleo y vemos estas acumulaciones de un polímero de glucosa llamado glicógeno dentro, bueno, esa es una mitocondria, esos polímeros, ¿lo ven? Cúmulos, pelotitas, ¿Son bolitas. como esas pelotitas negras que se ven? Sí. Los gránulos. Almidón, ya hablamos, puede ser amilosa o aminopectina del almidón. Ahora, este enlace glucosídico, ¿con qué se disuelve? ¿Agua? Con No, agua. o sea, Sí, absolutamente con agua. ¿Han hecho sushi alguna vez? ¿El arroz del sushi cómo lo prepara? Con harta agüita. Claro, el arroz crudo lo lava, ¿sí? ¿Ha visto el agua que sale de ese lavado? Agua almidonada. Sí, es agua blanca y además, si usted eso lo pone sobre una tela y lo seca, la tela queda totalmente... Urgente, sí. Sí, se ocupaba antiguamente con la ropa ese tipo de procedimiento, ¿ya? Así que, claro, se disuelven en agua y somos capaces de romper estos enlaces con agua. Dense cuenta que en el almidón la forma es 1,4 glicosídico y 1,6 también. Así que amilosa y amilopectina, entonces, si se forman un polímero, también debería producirse como un cúmulo que se puede ver en los cloroplastos. Y el glicógeno como estos unidades densas al lado de las mitocondrias. ¿Celulosa? ¿Le suena? sí, es lo que está como en Sí. la pared de las células vegetales. Sí, ¿alguien, ¿podemos comer de esto? Podemos No, no, comerlo, pero no No. o sea, se puede No se comer, po, procesa. pero no la digerimos, como que no Solo- pasa por el cuerpo. Las vacas nomás lo digieren. Hay animales entonces que tienen enzimas específicas para la celulosa. ¿Sí? Los rumiantes, sí. Y los castores y las termitas, ¿sí? Tienen enzimas que pueden romper este tipo de enlace.
La celulosa se produce por grandes cadenas largas de link 1.4 glicosídicos. Y podríamos hacer una comparación entre almidón, celulosa y glicógeno. Básicamente el más ramificado es el glicógeno, pero también el almidón y la glucosa producen estas acumulaciones. Recuerden siempre entonces que la glucosa específicamente se puede utilizar en la glicólisis, en la ruptura, y el proceso inverso se llama gluconeogénesis. Y a partir de la glucosa, ¿qué le pasa en este ciclo? ¿Conocen este ciclo? O sea, o estas reacciones. Hasta piruvato por lo menos. Es la glucogénesis. Claro, y después va, el piruvato va a entrar en un ciclo que se llama ciclo de Krebs, que el objetivo es obtener energía en la mitocondria. Obtener ATP, producir ATP y además producir fuerza reductora. O sea, transferencia energética a través de una moneda, un paquete de energía que se llama el ATP, que se puede mover por todos lados, y además poder reductor, porque las reacciones intracelulares son oxidativas, y por lo tanto una célula, para que se mantenga viva, tiene que producir poder reductor, y eso es NADH y FADH, que se produce también a través del ciclo de Krebs. Pero lo que quiero decir es que esta molécula de 6 carbonos va pasando por una serie de reacciones donde se van dividiendo esta molécula y produciendo energía en forma de ATP al final en el momento de la síntesis del ATP, y también durante el ciclo la producción de poder reductor a través del NADH y del FADH. ¿Cierto? Entonces, no solamente los polisacáridos que producen azúcares simples llegan a glucosa, también podemos generar moléculas para que entren al ciclo de Krebs a través de aminoácidos y grasa, ¿sí? Así que en términos claros, el no consumo de alimentos para disminuir la masa corporal tiene que ser controlado, porque si no se come nada, lo que se termina es comiendo las proteínas y las proteínas y las membranas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profesor. Y la glucosa entra como piruvato a la mitocondria a hacer el ciclo de Krebs para producir en la fosforilación oxidativa ATP, que son lo más conocidas, pero NADH y FADH son los poderes reductores que van a controlar el metabolismo intermediario. En la cadena transportadora de electrones, el azúcar es cortado y se produce un transporte de electrones donde este azúcar, que era de 6 carbonos más oxígeno, se transforman en CO2 y agua. ¿De dónde viene el carbono? De la glucosa. Muy bien, y el oxígeno termina reducido con hidrógeno en agua. Entonces, ¿la célula produce agua? Sí. ¿Quién más produce agua? ¿De dónde sale el agua de la Tierra? Me refiero del planeta. No tengo idea, nunca me lo había preguntado. Tiene que salir de alguna parte, ¿cierto? Y además, la biosfera de la Tierra, Pachamama, no sé, es un sistema cerrado. No, es un sistema totalmente abierto. ¿Y hay agua en la atmósfera? En la atmósfera sí, po. Y si hay agua en la atmósfera, ¿se perderá agua? Un poquito, yo creo que es lo menos, pero sí. Entonces, para que el sistema tenga agua y se mantenga, si pierde, aunque sea poco, ¿sí?, tendrá que producir agua. Pero para eso tenemos meteoritos que llegan con agua. Mentira. Muy Pero poco. Y llega con otras cosas. tengo una pregunta. ¿Y el vapor de agua, porque se va como vapor de agua a la atmósfera, po? ¿Ya? ¿Ese vapor de agua no se puede volver a O sea, agua? Porque es un ciclo, no sé, como que no sé si se quiere conformarla. no, súper bien.
súper bien, Carla, es lo que nos enseñaron a todos, el ciclo del agua, el ciclo largo y el ciclo corto. Pero eso explica cómo el agua recircula dentro del planeta, no quién la produce y si es que se pierde. Ese modelo, que está súper bien, establece que el sistema es como un sistema cerrado, ¿me entiende? Que el agua recircula nomás, no se produce ni se pierde, ¿sí o no? Pero sabemos que se pierde, y no poco. Claro. Entonces, ¿de dónde sale el agua? No sé, es que es como tan básico el agua que es como difícil, por lo menos para mí, decir como No, sí, cómo se forma. es un juego para que podamos discutir una idea bien fuerte en términos científicos. Vamos, ¿alguna idea de dónde sale el agua? ¿De la respiración de los heterótrofos? Ya, tranquilo, pero sabemos que la Tierra existe antes de que existieran los animales. Sí. O sea, tiene que ser por algún proceso no biológico. Claro, las reacciones químicas. Ya, primero, la Tierra es un organismo, algunos de nosotros decimos que es un organismo viviente, al considerar la biosfera el organismo superior. Y tiene reacciones químicas que producen agua, por supuesto, las reacciones del centro de la Tierra, al estar, al ser líquidas, producen grandes cantidades de agua y vapor de agua. ¿Sí? Ahora, lo que sí sabemos es que la vida en la Tierra, al menos, necesita el agua. ¿Sí? Y un mecanismo específico para mantener la vida en la Tierra sería mantener el agua pegada a la superficie, ¿o no? Sí. No se escape, ¿sí? Sería interesante si fuéramos biosfera y como el pensamiento general de la biosfera dijera, ok, sería bueno entonces tener seres que utilicen agua, sean de agua y además sean capaces de producir agua. Resulta que los vegetales y los animales pueden hacer este tipo de transformaciones y formar agua en sus procesos más básicos de respiración y fotosíntesis. ¿Me explico? Es una idea. Pero ¿La fotosíntesis no te ocupa agua? Dígame. ¿La fotosíntesis no ocupa agua para poder producir glucosa? ¿O también produce agua? También produce agua. Ojalá, miren, si lo logramos, yo mismo les voy a contar la historia de la fotosíntesis, que es un poco más, es un poco distinta, pero es otro muy buen ejemplo de lo que les estoy diciendo. Pero también utiliza y produce agua. Esto es la reacción general. Aquí en todo este proceso se van produciendo cosas, pero el oxígeno recibe los electrones de la cadena transportadora de electrones, y como recibe los electrones, forma agua. Mi pregunta para ti es, la fotosíntesis es generar azúcares, ¿cierto? Pero las células vegetales respiran. Sí, pues también tiene Sí, tienen respiración. Ya, ok. Ya, querido, esto se va a ir complicando, se va a ir viendo así, pero nunca le tengan miedo, porque siempre es lo mismo, como las moléculas de carbono con los mismos grupos funcionales van sufriendo reacciones químicas específicas que los van convirtiendo en otras cosas para producir fuerza reductora y ATP al final, al hacer funcionar esta hermosa máquina que, no me funcionó, era un video, se llama ATP sintasa. ¿Qué hace ATP sintasa? ¿Adivinen? Produce ATP. Claro, ¿y el ATP qué es? Energía. Una moneda. Además, sin trifosfato. Es energía, una moneda o una batería, una pila que se puede mover de un lado a otro dentro de una célula. ¿Y molecularmente qué es? Un ácido nucleico. Un nucleótido, mentira, un nucleótido. Adenosina con 3 grupos fosfatos. Solo el último fosfato es altamente reactivo. ¿Ya? Ya, queridos, yo creo que es suficiente, ¿no? Azúcares. Muy interesante, función vital y muy tóxicos también. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, es que parece que en su página no se pueden ver estas presentaciones. Oh, qué triste sería, gracias por decirlo. Ayúdame, Diego, a corregirlo.
Si no hay más preguntas, se pueden retirar. Yo me quedo con Diego a corregir la página. Está en profesor. Dice que hay que solicitar acceso. Ya, voy a verlo aquí. ¿Te puedes quedar conmigo? Gracias, profe. Que esté bien. Por supuesto, profesor. Chao, que estén bien. Gracias, Yo quería hacer otra consulta igual. Chao, profe, profe. muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao.